A sus 88 años murió el Papa Francisco tras salir recientemente de una prolongada hospitalización por padecer una neumonía grave. Nayib Bukele propone intercambio de prisioneros a Nicolás Maduro. Tribunal Federal de Estados Unidos mantiene protección del TPS para los venezolanos. ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia falta de atención médica para presos políticos en Venezuela. Naufragio en el Orinoco deja un fallecido y un desaparecido. Hoy es lunes 21 de abril del 2025. El Papa Francisco deja un legado imborrable en la historia de la Iglesia Católica y del mundo. Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, se convirtió en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia, destacándose por su sencillez, compromiso con los pobres y su lucha contra la mundanidad en la Iglesia. Desde su ordenación sacerdotal en 1969 hasta su elección como papa el 13 de marzo de 2013, Francisco desarrolló una trayectoria pastoral centrada en la humildad y el servicio. Como arzobispo de Buenos Aires, evitaba los lujos y viajaba en transporte público afirmando: "Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos". Su liderazgo en la arquidiócesis fue clave durante la crisis económica argentina de 2001, convirtiéndose en una voz crítica en defensa de los más vulnerables. Su papado estuvo marcado por una serie de reformas y declaraciones que generaron impacto dentro y fuera de la Iglesia. En su primer año como pontífice pronunció una de sus frases más recordadas al referirse a las personas homosexuales: "Si un gay busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?". Posteriormente, en 2016, afirmó que la Iglesia debía pedirles perdón a los homosexuales y a todas las personas marginadas. Francisco también enfatizó su compromiso con la justicia social, denunciando la idolatría del dinero y afirmando en 2014 que los comunistas nos han robado la bandera de los pobres, en referencia a la preocupación cristiana por los más desfavorecidos. En materia de abuso sexual en la Iglesia, no titubeó en manifestar su profundo dolor y prometer que todos los responsables rendirán cuentas. Su carácter directo y su autenticidad también quedaron reflejados en su respuesta a un niño que le preguntó por qué quiso ser papa. "Yo no quería", confesó en 2014. Esta sencillez se tradujo en decisiones que desafiaron tradiciones, como su postura sobre el celibato sacerdotal, señalando en 2017 que el celibato voluntario no es una solución ante la falta de vocaciones. El Papa Francisco también fue un firme defensor del uso responsable de la tecnología, describiendo en 2014 a Internet como un regalo de Dios, aunque advirtió sobre su potencial para la manipulación. En su incansable defensa del medio ambiente, llamó a la acción global contra el cambio climático con su encíclica Laudato Si en 2015, en la que instó a proteger nuestra casa común. En sus años finales, su preocupación por la justicia social y la paz mundial no disminuyó. Durante su visita a Bolivia en 2015, criticó la globalización excluyente y denunció la explotación de los pueblos originarios. Su capacidad para desafiar paradigmas también se manifestó cuando afirmó en 2013 que incluso los ateos pueden ser redimidos, enfatizando la importancia de las acciones sobre las creencias. Su legado quedará marcado por su incansable búsqueda de una iglesia más cercana a los fieles, su defensa de los derechos humanos y su lucha contra la pobreza y la exclusión. Francisco fue un papa que con gestos y palabras intentó transformar la visión de la Iglesia en el siglo XXI. Paz a su alma. Buenos días para todos, les saludo, yo soy Laura Artal con este lunes diferente a todas las personas que se están conectando a través de nuestras redes, a través de, por supuesto, también Roku, Apple TV, Fire TV, Amazon y nuestra señal en vivo y, por supuesto, también nuestro canal de YouTube. Nos despertamos el día de hoy con la lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco.
portavoz de los pobres, que habría superado una férrea resistencia para transformar la Iglesia Católica. Él falleció a sus 88 años. Fue anunciada su muerte este lunes por la mañana por el cardenal Kevin Farrell. Él es el camarlengo del Vaticano. Vamos a ver parte de la información sobre la muerte del Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Así anunciaba en un videomensaje el cardenal Kevin Joseph Farrell la muerte del Papa Francisco. La hora de fallecimiento, las 7:35 hora local. Francisco no había participado en ninguno de los ritos de la Semana Santa debido a su recuperación tras haber pasado 38 días en el hospital por una neumonía bilateral. Sin embargo, este domingo sorprendió en la plaza de San Pedro al salir al balcón de la logia central de la fachada de la basílica para la bendición Urbi et Orbi. Tras desear feliz Pascua con voz entrecortada y con visible dificultad respiratoria, dio paso al maestro de ceremonias, Diego Ravelli, para que leyese el mensaje ante las cerca de 50.000 personas congregadas en la plaza de San Pedro para la misa del Domingo de Resurrección. En el discurso, el Papa incidió en la importancia del desarme para lograr la paz y tras finalizar el acto recorrió la plaza de San Pedro en papamóvil durante varios minutos e incluso detuvo el vehículo para bendecir a algunos niños, pero se le notó muy ausente y con dificultad en los movimientos. Durante la mañana recibió a Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en su residencia de Casa Santa Marta para un breve saludo e intercambiar una felicitación por la Pascua. Y tras esta noticia, esta lamentable noticia para la Iglesia Católica, líderes mundiales han lamentado la muerte del Papa Francisco, que como recordemos falleció este lunes a las 7:35 de la mañana en su residencia de la Casa Santa Marta. Algunas de las lamentables condolencias aparecen. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Pedro Sánchez, también el presidente de España, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo. También tenemos a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, quien tuvo ayer un encuentro brevemente con el Papa Francisco. Mark Rutte es el primer ministro de los Países Bajos. Narendra Modi, la primer ministro de India. Y así muchísimas más condolencias a través de las redes sociales, específicamente de la red social Twitter. Recordemos que nuevamente el Papa Francisco ha fallecido este lunes a las 7:35 de la mañana a sus 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta. Él, por cierto, hizo su última aparición el día de ayer en la misa de lo que fue el Domingo de Resurrección en el Vaticano. Ahora pues vienen por supuesto las exequias, los actos fúnebres y además también la escogencia del nuevo Papa. Recordemos que el Papa Francisco nació en Argentina. Él estuvo hospitalizado 38 días por un caso severo de neumonía en ambos pulmones, que en ese lapso, por supuesto, puso en riesgo su vida en 2 ocasiones. El jefe de la Iglesia de Inglaterra también dice que el Papa Francisco mejoró las relaciones entre las religiones. En este momento están surgiendo muchos comentarios. El último evento, por supuesto, también del Papa Francisco fue este domingo de Pascua, como se lo comentábamos, un día antes de su muerte, cuando salió para bendecir a miles de personas en la plaza de San Pedro y obsequiarlos con un sorpresivo paseo en el Papa móvil por la plaza. Esto, por supuesto, provocó mucha alegría, mucha algarabía, muchos aplausos. Recitó también la bendición desde la misma galería en la que fue presentado al mundo el 13 de marzo del 2013 como el 266 Papa. Se reunió también, como les decíamos, con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Estas son las informaciones. La Casa Blanca, por supuesto, también se ha pronunciado y abro comillas, descansa en paz, Papa Francisco. Vamos a escuchar ahora cómo fue su encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance.
El Papa Francisco recibió este domingo al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano para un breve saludo e intercambiarse una felicitación por la Pascua. El encuentro, que empezó a las 11:30 hora local, duró solo unos minutos. El pontífice aprovechó para entregar a Vance regalos para sus hijos y esposa y también una corbata para él. Francisco, que solo presidió la bendición Urbi et Orbi, no participó en ninguno de los otros ritos de la Semana Santa debido a que sigue recuperándose tras haber pasado 38 días en el hospital. Vance pertenece al ala católica ultraconservadora que no oculta sus críticas a Francisco y les divide la posición sobre la acogida a los migrantes. De su lado, el Vaticano ha lamentado los recortes de la administración Trump a la cooperación internacional y las deportaciones masivas. Gracias. Y a esta hora también el Monseñor Raúl, por la muerte del Papa Francisco. La Arquidiócesis de Caracas, con profundo dolor, recibe la noticia de la muerte de nuestro querido Papa Francisco. Nos llena de esperanza que ha celebrado la Pascua definitiva, asociándose a la resurrección de Cristo que estamos celebrando. El domingo pudo saludar a todos los presentes en la Plaza San Pedro y a todo el mundo con la bendición de Urbe et Orbe. Le damos gracias a Dios por su vida como persona, como cristiano, como sacerdote, obispo y además sumo pontífice. El hombre que llegó de lejos a la sede de San Pedro nos regaló un ministerio lleno de símbolos y gestos, de ternura y humildad. Como pastor preocupado, impulsó un regreso a las fuentes del Evangelio. Nos llamó a la conversión de mentalidades y a la reforma de estructuras para que sean más pastorales. Promovió la fraternidad universal, la ecología integral, el cuidado de los pobres. Fue siempre un constructor de paz y un líder mundial. Siempre decía, abro comillas, no se olviden de rezar por mí. Hoy Infobae es un medio regional, principalmente de habla hispana. La primera tiene que ver con Venezuela. Mientras viajaba hacia acá, leí completo el informe Bachelet de Naciones Unidas y yo no lo había leído con tanta profundidad y vi que habla de violaciones, descargas eléctricas, presos políticos, desaparición forzada de personas. Me hizo acordar quizás a la noche oscura que vivió la Argentina con la dictadura militar. Pero 40 y tantos años después, ¿ve alguna luz de esperanza en que pueda modificarse el régimen de Venezuela? Pienso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, ¿no? Pienso que sí. La segunda... O sea, nunca cierro la puerta a posibles soluciones, al contrario, la fomento. La segunda tiene que ver con Nicaragua. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes. De hecho, acaban de expulsar al destierro a 220 opositores, 222. Pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. Echaron al nuncio, ahora prohíben las procesiones de Semana Santa. Y una frase del mandatario diciendo: los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. Para usar una distinción linda argentina, guarangas.
Y a esta hora actualizamos información. En este momento las campanas de la Catedral de Notre Dame están sonando en París 88 veces por la muerte del Papa Francisco. Nosotros estaremos actualizando toda la información que se vaya desarrollando. Más adelante podremos tener la oportunidad de conversar con especialistas sobre este tema del fallecimiento del Papa Francisco, sobre qué es lo que viene ahora. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir actualizándoles la información. En otros temas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un acuerdo humanitario a la administración de Nicolás Maduro para repatriar a 252 venezolanos detenidos en su país a cambio de la liberación de un número igual de presos políticos en Venezuela. A través de un mensaje dirigido a Maduro, Bukele contrastó las detenciones en El Salvador realizadas en operativos contra bandas criminales como el Tren de Aragua con la situación de los opositores encarcelados en Venezuela. Entre los presos políticos que Bukele pide liberar están Rafael Tudares, que es el yerno de Edmundo González, el periodista Ronald Carreño, la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, así como también los dirigentes políticos asilados en la Embajada de Argentina, entre otros. Ante esta propuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó que se le entregue una lista con los nombres de los 252 venezolanos deportados en El Salvador, su estatus judicial, una fe de vida y un informe médico de cada uno de los detenidos. Y este domingo Nicolás Maduro cumplió 100 días de su tercer mandato presidencial pese a los cuestionamientos al proceso electoral del 28 de julio del 2024 y no haber presentado las actas. Veamos cuáles han sido los cambios que ha traído su gestión durante este tiempo. 100 días se cumplen este 20 de abril del inicio del polémico tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde su investidura el pasado 10 de enero, 8 hechos han marcado la gestión del líder chavista. El primero, los cuestionamientos a su legitimidad, ya que después de casi 9 meses, aún no se conocen los resultados desglosados de las elecciones. El Centro Carter, que fue observador en las mismas, concluyó que dichos comicios no fueron democráticos. La mayor coalición opositora denunció un golpe de Estado, insistiendo en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia. Dentro de los países que reconocen a Maduro como presidente están Rusia, China, Irán, Turquía, Qatar, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. El resto de Latinoamérica, al igual que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Ucrania, Alemania, Italia y Japón, cuestionan su legitimidad. En cuanto a la relación con Donald Trump, tras la llegada de este al gobierno, se endurecieron las sanciones a Caracas. Además, el republicano acusa a Maduro de enviar a Estados Unidos decenas de miles de criminales. La respuesta del chavista fue decretar este mes un estado de emergencia económica y emitir una alerta de viaje sobre los riesgos de ir a la nación norteamericana. Otro capítulo en el que tiene que ver Estados Unidos es el de la migración. En total han vuelto a Venezuela 2.559 personas tras un acuerdo logrado en enero con un representante especial de Trump. Pero Maduro también condenó el envío de unos 200 migrantes a El Salvador, algunos de ellos posiblemente venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. El otro conflicto externo que protagoniza Venezuela es con Guyana, ya que buscan elegir por primera vez al gobernador de la Guayana Esequiba, un territorio cercano a los más de 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan ambos países. Respecto a la economía, desde el 10 de enero la moneda local se ha devaluado un 33% frente al dólar en el mercado oficial. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Finanzas registra una inflación acumulada del 36,1% en el primer trimestre. Bajo este contexto, sindicalistas y trabajadores exigen un aumento del salario mínimo. Entre tanto, siguen las protestas por parte de las familias de los denominados presos políticos, quienes denuncian aislamientos prolongados y la violación del derecho a la defensa. De igual forma reclaman atención médica para sus parientes y poder visitarlos sin restricciones. Sumado a todo, Maduro anunció que este año habrá por lo menos una decena de votaciones, entre ellas la de una consulta sobre un proyecto de reforma constitucional que elabora una comisión encabezada por el fiscal general Tarek William Saab.
Y el Tribunal Federal de Apelaciones en San Francisco dejó en vigor este fin de semana una orden de un tribunal inferior que impide que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos. El tribunal escribió que el gobierno no ha demostrado que sufrirá un daño irreparable en ausencia de una suspensión. El juez federal de distrito Edward Shen determinó en marzo que la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristen Noem, habría revertido ilegalmente las protecciones otorgadas por la administración de Joe Biden que permiten a unos 350,000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos. Y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este sábado la falta de atención médica adecuada para más de 80 detenidos en Venezuela y señala como presos políticos a pesar de que enfrentan condiciones de salud crítica. A través de la red social X, la organización no gubernamental aseguró que pese a las múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad. Indicó que casos como el de la activista Rocío San Miguel, detenida en febrero del 2024, quien presenta una fractura que no ha sido atendida desde hace más de 7 meses, reflejan el deterioro progresivo de la salud de personas detenidas por razones políticas.